Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia de las Religiones. Y vamos a abordar esta segunda parte sobre Mesopotamia. Hablemos de la historia. Su golpe de genio, apenas unos siglos después de su establecimiento, es el primer descubrimiento de la escritura, invención prodigiosa que poco a poco debía universalizarse, revolucionar nuestra inteligencia y centuplicar nuestras posibilidades intelectuales. Nació sin ruido, hacia el 3200, piensan hoy los arqueólogos, como simple procedimiento mnemotécnico auxiliar de una contabilidad ya secular en aquel país fértil, y en el que era urgente controlar la múltiple y aparentemente complicada circulación de los bienes. A los usuarios de ese millar de signos originales, pictoideográficos y en principio solo apropiados para sugerir o representar cosas, no les hizo falta más que un siglo o dos como máximo para reconocer en cada uno la capacidad de evocar también los nombres de las cosas, lo que los conectaba inmediatamente con la lengua hablada. En menos de medio milenio, siempre extrañamente complicada, sin duda, y al mismo tiempo reservada a profesionales, la escritura cuneiforme, así la denominamos a causa de sus caracteres que parecen configurar un sembrado de cuñas y de clavos impresos sobre plaquetas de arcilla, se convierte, mediante progresos acumulados, en un instrumento perfeccionado y flexible, adecuado para registrar de forma segura, transmitir y difundir todos los productos del pensamiento, el sentimiento y la palabra, en todos los planos imaginables. Esos escritos toman de entrada a nuestros ojos el peso de testimonio referentes a sus autores y a su tiempo. Son documentos que nos introducen por fin en la era de la historia. Daremos cuenta más adelante de ello, al menos en materia de religión, de su irreemplazable valor como fuentes para nuestro conocimiento de esos tiempos pasados y desde hace tiempo más allá de toda memoria. Aun cuando los más antiguos de esos escritos redactados por medio del sistema gráfico nativo, todavía pura mnemotécnica, no son casi impenetrables en condiciones normales y no nos engañan gran cosa, tenemos algunas razones para imputar este descubrimiento genial e inaudito al contingente cultural sumerio de la población mesopotámica, el más activo, el más creativo, el más fecundo. Durante mucho tiempo y de manera casi exclusiva, ese descubrimiento debía servir para plasmar la lengua, la que entonces era el único idioma oficial. Esta situación se mantuvo durante no más de un milenio. Después las cosas cambiaron. Frente a los acadios, constantemente reforzados por la llegada de nuevos congéneres y por tanto étnicamente más numerosos y más fuertes, los sumerios, que desde su entrada en el país parecen no haber recibido jamás poblaciones emparentadas que hubieran dejado tras de sí, no se sabe dónde, alguna gota de sangre fresca, estaban abocados a desaparecer, inexorablemente fagocitados por la abundante población de origen semítico. Lo que nos permite constatar nuestro informe inflado con los siglos es que desde finales del tercer milenio, si bien la lengua escrita seguía siendo normalmente el sumerio, el acadio fue sustituyéndolo progresivamente hasta ocupar el lugar de único idioma oficial. Y sin embargo, luminoso testimonio de la marca indeleble que desde los orígenes habían impreso los sumerios por todas partes en la civilización del país, los letrados, los escribas, permanecieron fieles hasta el final, no mucho antes de nuestra era, a la utilización al menos paralela de la lengua más antigua, muerta en el uso corriente, pero instrumento sagrado de la cultura, como enorme, y entre nosotros el latín hasta el Renacimiento. Es a partir de finales del tercer milenio, o lo más tardar, no hay ya, pues prácticamente población propiamente sumeria en Mesopotamia, y aun cuando mucho tiempo antes habían sido educados y formados por sus antepasados, los acadios semitas son en adelante los únicos herederos, los únicos promotores, los únicos responsables de esta antigua civilización mixta, hito decisivo en la larga historia cultural del país. Nuestro estudio nos revela otra innovación considerable, en este caso política, para el mismo periodo clave y que sin duda precipitó los cambios. Hacia el 2300, Sargón I, el enérgico y poderoso soberano de la ciudad de Akkad, en el país de Akkad, nuestros arqueólogos no han localizado el emplazamiento de esta capital, pone fin por una serie de guerras, anexiones y conquistas al antiguo régimen de las ciudades-estado. Hasta entonces estas habían prosperado unas al lado de otras, ocupando cada una de ellas una parcela de territorio más o menos equivalente a un tercio de nuestros actuales departamentos franceses, casi enteramente dedicada a parte de una extensión variable de estepa a campesinos y pastores, en sus pequeñas aldeas alrededor de la capital. Allí se encontraba, con los cuerpos de oficios sedentarios, el palacio, sede de la autoridad monárquica, algún príncipe o reyezuelo.
Esta división política, hay que insistir en ello, no tenía la menor incidencia sobre la unidad cultural del país. Las ciudades-estado compartían todas una misma manera de vivir, una misma religión, entre cuyas divinidades cada una había elegido, sin duda, desde el tiempo de los poblados autónomos, como patrón y jefe sobrenatural a un dios particular, con su propia corte divina. Sargón borró de un plumazo este amplio mosaico. Reunió todos esos principios bajo su puño de hierro alrededor de su propia capital, Akkad, convertida en la de todo el país. Llevando todavía más lejos su ambición y su dominio, les agregó todos los países de su entorno, del Irán occidental al Asia Menor, en un inmenso imperio, el primero, sin duda, y el único que vio nacer el próximo Oriente arcaico. Frágil, en razón misma de su enormidad y sus diferencias étnicas, políticas y culturales, ese monstruoso edificio no tardará más de 2 siglos en abismarse en una gigantesca ruina. Pero en cualquier caso, Sargón introdujo en el país cambios considerables. Se sintió el interés y la necesidad de la unificación a gran escala, de grandes y poderosas construcciones políticas. El ideal buscado no será ya la raquítica ciudad-estado, sino el reino, inmerso, poderoso, organizado, muy diferentemente soberano de los mini-principados y yustapuestos de antaño. De súbito, la imagen del príncipe se presentará bajo una luz completamente distinta. Ya no será nunca más ese reyezuelo bonachón y fácilmente accesible, sino el jefe orgulloso y altivo a la cabeza de una vasta región, de una amplia concentración de población, planificando en adelante muy por encima de la muchedumbre, gobernando a todos desde lo alto, en su casi sobrenatural majestad y suscitando a la vez la admiración, la prosternación y el terror. La escala de la grandeza política y de la grandeza en suma ha cambiado. El último siglo del tercer milenio pues levantarse sobre las ruinas del imperio de Sargón un reino mucho más reducido, sin duda, pero sólidamente edificado e incluso glorioso, en torno a los soberanos de la ciudad meridional de Ur, que conservaban todavía el sumerio como lengua oficial y literaria, último homenaje rendido a los antiguos e inolvidables ancestros. Pero para restablecer la atención sobre el predominio sucesivo semítico, aparecieron entonces por el país, aquí y allá, y primero con una fuerza hostil y amenazadora, los primeros representantes de una nueva oleada de migrantes, congéneres tardíos de los antiguos acadios, llegados, como ellos, del noroeste, y a los que se llamó occidentales, en sumerio Martu, y Amarrú, en acadio. Nosotros decimos amorritas o incluso amorreos. Hablaban una lengua a la vez emparentada con el acadio y diferenciada de ella con el tiempo. La llamamos cananea, y es ella la que más tarde dará por un lado el ugarítico y por otro el hebreo y sus parientes próximos. Aisladamente, en familias o en grupos, su irrupción en el país se desplegó a lo largo de varios siglos. Pero pronto se dejaron tentar y subyugar por la civilización que encontraron a su alrededor, en plenitud de fuerza, y mucho más brillante y consumada que la que habían encontrado sus predecesores acadios. Le aportaron un impulso nuevo y una sangre fresca, como una maduración con un nuevo comienzo. Se percibe de inmediato con la simple lectura de alguna de las obras maestras de la literatura y el pensamiento, compuestas entonces regularmente en lengua acadia. Fueron quizá, en parte, las agitaciones y los desórdenes suscitados en el país por algunos episodios en la llegada de los amorritas, no menos que las hostilidades de los vecinos del sudeste, los elamitas, lo que llevó no solo a la ruina del reino Ur, sino también durante 1 o 2 siglos a una especie de retorno, a la atomización de las antiguas ciudades-estado. Sin embargo, hacia 1800, el inteligente, hábil y vigoroso soberano de Babilonia, una de esas ciudades-estado hasta entonces casi ignorada y sin gloria, Hammurabi, de origen amurrita, emprendió con éxito la reorganización del país como reino. También él, movido por esa nostalgia política de concentración y grandeza que había inoculado el viejo Sargón de Akkad. Así pues, puso toda su energía en reagrupar y coagular en torno a una ciudad todos los territorios que componían el país. No solo la Baja Mesopotamia, el país de Sumer y el país de Akkad, escenario de nacimiento y los progresos culturales de la civilización local, sino también algunas de sus prolongaciones más apartadas del centro, comenzando por la parte norte, más allá de Jebel, Abrin. Asiria, igualmente semitizada desde hacía tiempo, pero sin duda apartada del contacto civilizador de los sumerios y que en la órbita cultural de la Mesopotamia meridional comenzaba a cobrar importancia. Es a partir de entonces cuando el conjunto político del reino constituido por Hammurabi no caerá ya nunca más en el olvido. Fueran cuales fueran las vicisitudes, la ciudad de Babilonia y sus alrededores, es decir, Babilonia, seguirá siendo el núcleo, el centro cultural del país, e incluso a sus ojos del mundo.
Y sin embargo, menos de un siglo después de su fundación, esta grandiosa e inmortal construcción política, minada por las disensiones internas y los ataques enemigos, cayó como fruta madura en manos de los casitas, toscos, montañeses, que habían bajado de la cordillera, de los zagros y de los que no sabemos gran cosa. Se apoderaron de ella y la mantuvieron mucho tiempo bajo su férula, sin que sepamos bien, aparte de este dominio, qué papel político preciso pudieron desempeñar allí. Todo, sin embargo, induce a pensar que en absoluto paralizaron, ni siquiera disminuyeron la actividad económica, sin frenar ni modificar en nada el progreso, la creatividad literaria o las expresiones de la inteligencia y la reflexión, contentándose, parece ser, con dejar al país en una especie de letargo político y militar, quizás favorable, después de todo, para la profundización y la maduración. Durante ese sueño secular, interrumpido por algunos breves, efímeros sobresaltos y terminado por una dinastía local independiente y más activa, 2 o 3 elementos nuevos que determinarán su evolución futura surgen en el país. Por un lado, Asiria, al norte, ante el embotamiento y la capacidad de Babilonia, levantó la cabeza, recuperó su antigua independencia y se constituyó en reino rival alrededor de Asur, su primera capital, reemplazada por Kahul-Nimrud poco antes, en 850, y después por Nínive a partir de 700 más o menos. A partir de entonces, Mesopotamia estará políticamente dividida. Babilonia al sur y Asina al norte. Y los dos reinos mantendrán hasta el final relaciones ambiguas, cuando no decididamente hostiles. Pero si bien con frecuencia Asiria será la más fuerte, esta ventaja, incluso notoria, no empañará nunca la gloria y el prestigio siempre indiscutibles de Babilonia, considerada al menos por los babilonios como una especie de ciudad sagrada y sobrenatural, en un plano de alguna manera cósmico, la metrópolis de todo el país. Por otra parte, 1000 años después, los amonitas, otros semitas descendidos a su vez del noroeste, en una larga secuencia fueron, como sus predecesores, a introducirse en el país. Su lengua, el arameo, era también peculiar y de reciente formación en la gran familia semítica. Y ese es igualmente el nombre genérico que les damos, aun cuando su conjunto, extendido en el tiempo, incluía diversas denominaciones específicas y tribales, y en particular la mal conocida de los caldeos. Traían con ellos un tesoro, el alfabeto, inventado en Siria, Palestina, sin duda, alrededor de 1500, y que simplificaba extraordinariamente la escritura, pero que siempre desdeñaron los letrados mesopotamios, aun cuando llegara a imponerse en el futuro. Los arameos, por lo demás, ni lo impusieron ni siquiera lo propusieron. Lejos de dejarse seducir y absorber fácilmente como sus predecesores amonitas por la brillante civilización local, no se dejaron caer en ella desde el primer momento, prefiriendo sus tribus, pues durante mucho tiempo conservaron ese régimen de vida, acampar en la estepa, incluso a la puerta de las ciudades. A veces, sin disimular sus intenciones malévolas o conquistadoras con respecto a los ciudadanos, los atacaban y saqueaban, provocando, especialmente en Babilonia, Asiria parece haber permanecido más al abrigo de ellos, grandes y duraderos desórdenes o carnicerías perturbadores de la vida y la prosperidad. En realidad, terminaron por integrarse con los indígenas, pero con mayor reticencia y retraso que sus predecesores amonitas, con riesgo a la larga de sedentarizarse, en mayor o menor medida, en los territorios escogidos, pero su presencia y sus intervenciones subyacerán en la evolución del país durante una parte del milenio que le queda por vivir. Los primeros siglos de dicho milenio están ocupados por la gloria y la omnipotencia del reino asirio, gratificado con algunos monarcas enérgicos, osados y favorecidos por la suerte, los sargónidas. Entre el 720 y el 609, hacen temblar a todos los pueblos de Irán al Asia Menor, hasta el reino de Israel, bien lo sabemos por la Biblia, y hasta Egipto por sus implacables campañas anuales de conquista, pillaje y saqueo. Pero los dos estados más eternos no son menos frágiles. 20 años después de su famoso monarca, Asurbanipal, 668 al 627, todo se derrumba en Asiria, en el primer choque de Babilonia, que desde su liberación del dominio casita, hacia 1150, no había dejado con algunos intervalos de recuperar lentamente las fuerzas, gracias en parte a la integración de elementos arameos y caldeos. Nínive cayó en el 609 y de resultas Asiria se encontró borrada para siempre de la historia. Pero, a pesar de los esfuerzos y logros de soberanos del calibre de Nabucodonosor II, en el 604 al 562, la breve dinastía caldea, como se la denomina, no duró un siglo en Babilonia.
La desaparición de la preponderancia babilónica era inevitable hasta el nuevo poder que se alzaba al este, en Irán, con la dinastía persa de los Aqueménidas. Su primer soberano, Ciro el Grande, 550 al 530, se adueñó sin dificultad de Mesopotamia, incorporándola pronto a título de provincia, satrapía, la más rica y gloriosa de su inmenso imperio. No entra en las costumbres y todavía menos en el interés de los persas demoler para reinar, así que hicieron todo lo posible para que la vida y la prosperidad económica se mantuvieran en aquella antigua comarca y en aquella venerable cultura, cuyo prestigio, logros y brillantez admiraban sin reservas. Pero Mesopotamia no era ya independiente y le era por tanto más difícil sostener por sí sola su antiguo y suntuoso tesoro cultural. Comenzaba incluso a perder su lengua tradicional. Fue el arameo el preferido por Ciro, incluso frente a su propio idioma, el persa antiguo, para hacer de él el nexo de unión lingüística de su imperio. Aprovechando este papel, esa lengua se implantó así en Mesopotamia, donde comenzó sin prisa pero sin pausa a ganar terreno pacientemente sobre el acadio, el cual, al cabo de algunos siglos, sufrió la misma suerte que antaño él había impuesto al sumerio. No solo los acadófonos tomaron de los arameos los términos culturales que adaptaron a su lengua, sino que también los certificados de contabilidad y los documentos comerciales, auténticos testigos de la vida cotidiana, comenzaron a mencionar poco a poco los nombres de los actores de esa vida, alfabetizados en arameo, al margen y al lado de los que transcribían siempre en caracteres cuneiformes. 2 siglos solamente después de Ciro, en el 330, Alejandro Magno, una vez derribada la monumental construcción Aqueménida, se apoderó a su vez del país entero, incorporado después de su muerte a un nuevo organismo extranjero, el reino de los Seleucidas, del que Babilonia ya no era capital. Sin perder nunca un cierto brillo, pero no como el antaño, Babilonia se aproxima suavemente hacia su fin. Casi ha olvidado su acadio, reemplazado, como era de esperar, por el arameo en el uso corriente, y el griego, lengua eminente de cultura, se superpone al menos en la clase cultivada, el arameo popular. El antiguo acadio y su inesperable sumerio solo son comprendidos y escritos ya por algunos grupos reducidos, cada vez más secretos y aislados de ancianos eruditos, los únicos en apreciar y preservar su magnífica herencia 3 veces milenaria de reflexión, creación, ordenación y comprensión. Los acontecimientos políticos apenas debieron de afectar a estos elementos aislados, ni siquiera sin duda el incendio y la destrucción de Babilonia por los partos victoriosos y conquistadores que marca, en el 127, la destrucción definitiva de esta capital incomparable. Es a partir de entonces que no será ya, con su historia y su gloria, más que un fabuloso recuerdo, cada vez más lejano y borroso, sumido en pocos siglos en un olvido 2 veces milenario. El documento cuneiforme más reciente, el último eslabón de esta larga cadena, está datado en el año 74 de nuestra era y usa un hermético y austero almanaque de astronomía. Con la muerte de su redactor, toda aquella civilización venerable y magnífica cerró los ojos con él, sobreviviendo, quizás en alguna medida, no sabemos durante cuánto tiempo, por las traducciones del arameo y es posible de algunas grandes obras de su literatura o por la transcripción en caracteres griegos de algunos retazos de su saber. Sin embargo, como veremos más adelante, quizás incluso en el plano religioso algo de ello sobrevivió. Hablaremos del diagrama histórico. Salvo indicación en sentido contrario, todos los datos cronológicos que cifremos aquí y en este libro deben naturalmente leerse con un signo menos por corresponder a la época anterior a nuestra era. Antes del siglo XV, las fechas deben entenderse en unos márgenes de variación amplios, tanto más cuanto más antiguas sean. Hablemos y empecemos en la prehistoria, a partir del 6º milenio. El territorio emerge poco a poco de norte a sur y toma su configuración del gran valle, el Tigris y el Éufrates. Se puebla de etnias desconocidas, procedentes de los llanos del norte y del este, sin duda también de semitas venidos en las franjas septentrionales del gran desierto sirio-árabe. En el 4º milenio, lo más tarde, tras la llegada de los sumerios desde el sudeste, probablemente, se establece el proceso osmótico de compenetración y de intercambio mutuos que compone la civilización mesopotámica, que pasó rápidamente al régimen urbano por reunión de poblados primitivos en principio, más o menos autónomos, en torno a aglomeraciones más importantes. En cuanto a la era histórica, hacia el 3200 y desde 2900 al 2330, la época protodinástica. Una primera invención de la escritura, ciudades-estado independientes, la primera dinastía de Ur y la dinastía de Lagas.
Del 2330 a 2100, la época Paleoacadia. Un primer imperio semítico, fundador por Sargón el Grande, la dinastía de Acadé. Y hay una invasión de los Cutú y tiempos de anarquía. Del 2100 al 2000, el reino de Ur, la tercera dinastía de Ur, o Ur III, con las primeras llegadas de semitas amonitas. Del 2000 al 1750, reinos rivales. Están las dinastías de Lisin y de Larsa y de Esuna de Mari, los primeros soberanos de Asiria y la primera dinastía babilonia. Es la época paleoasiria y la época paleobabilónica. En Babilonia desde 1894. De 1750 al 1600 hay una hegemonía de Babilonia, el Hammurabi, 1792-1750, que reúne alrededor de Babilonia al país entero en un reino único que mantiene sus 5 sucesores. De 1600 a 1100, la invasión y el dominio de los casitas, que sumen al país en la inacción política que favorece un vigoroso desarrollo cultural, desde 1300 aproximadamente, en la época medio-asiria, en torno a Sur como capital, consigue su independencia y afirma su importancia. Del 1100 al 1000 hay unas primeras infiltraciones de semitas arameos. Hacia el 1100 una renovación de Babilonia, con la segunda dinastía de Isi. Luego, las luchas por la hegemonía entre Asiria y Babilonia, incluso cuando ésta será políticamente dominada por aquella, conservará siempre su predominio cultural. La época neoasiria, 1000 al 609, la preponderancia de Asiria en torno a Sur. Luego Calú y después Nínive. Los sargónidas, Asaradón y Asurbanipal. En la época neobabilónica, del 609 al 539, Babilonia se erige en dueña de Asiria en el 609 y vuelve a tomar las riendas del país, la dinastía caldea. Prosigue la arameización. En la época persa, del 539 al 330. En el 539, Babilonia es derrotada por el Aqueménida. Ciro y Mesopotamia es incorporada al imperio persa. Su arameización se intensifica. En la época seleucida, del 330 al 130, en el 330 Alejandro vence y suplanta a los persas y hace pasar todo el oriente a la órbita cultural helenística. Sus sucesores, los seleucidas, conservan el poder sobre Mesopotamia. Y en la época arsácida, a partir del 130, Mesopotamia pasa en el 129 a manos de los partos, bajo la dinastía arsácida. El país ha perdido no solamente toda autonomía, sino también toda significación real, política y cultural. Comienza otra era.